Muy buenos días, espero que todos estén bien. Y antes de entrar a nuestro tema, a nuestro mensaje en esta mañana, continuando con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, quiero comentarles brevemente. Anoche, entre las 8 p.m. y las 9 p.m., hora de México, 5 de la mañana y 6 de la mañana, hora de Israel, Hezbollah, este grupo terrorista, estaba listo para atacar a Israel. Tenía más de 800 misiles ya a punto de lanzar contra Israel. 10 minutos antes, Israel los sorprende y los ataca. Pudo destruir Israel este atentado de misiles que iban a ser lanzados, y aún así, Hezbollah pudo lanzar aproximadamente 300 misiles contra Israel. Una batalla en los cielos que se veía como nada más la cúpula de la roca derribaba misiles. Algunos sí impactaron en Israel, en el norte de Israel. Iban dirigidos hacia la sede del Mossad y hacia donde se construyen básicamente las armas de Israel. Pero gracias a Dios, Israel 10 minutos antes los sorprende y los ataca. Y bueno, fue una batalla tremenda la que se veía. Yo estaba viendo en vivo las escenas y cómo caían los misiles. Es sorprendente cómo la cúpula de hierro dispara también los misiles y derriba los misiles o los proyectiles que van contra Israel. Bueno, gracias a Dios ahorita las cosas ya volvieron a la calma, ahorita ya hay tranquilidad. Se decretaron 48 horas en Israel para que se suspendan clases, escuelas y trabajo. Entonces, hermanos, esto tal vez nosotros no lo dimensionamos porque no estamos ahí. Y sobre todo decimos, bueno, pues es que está tan lejos que no nos toca a nosotros. Qué bueno, gracias a Dios. Pero todo esto tiene que ver con la palabra de Dios, con la profecía bíblica. Entonces, yo no sé si ustedes sepan, yo no sé hasta dónde estén ustedes enterados, pero donde está ahorita todos los barcos, ¿verdad?, de guerra, por decirlo así, todos los aviones o portaaviones de barcos, están ahí en el Golfo, en el mar. Y están los enemigos de Israel y los amigos de Israel. Y si esto escala, como se piensa, en cualquier momento se desata un conflicto de gran escala, ¿sí? Esta semana también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció y dio libertad para que se atacara a nivel nuclear, ¿sí? Ya hubiera ataques a nivel nuclear contra pues los enemigos de Estados Unidos, contra los enemigos de Israel. Entonces estamos viviendo tiempos de veras importantes en la historia del mundo y sobre todo de la profecía bíblica. También ayer Rusia lanza su más feroz ataque contra Ucrania. Recuerden que por el otro lado también está Rusia y está Ucrania en una guerra, en un conflicto. Pues ayer Rusia también lanzó un ataque de misiles de largo alcance contra lugares estratégicos de Ucrania, y de veras la devastación es tremenda, hermanos. Por otro lado, ayer se daba a conocer que detuvieron en el aeropuerto de Francia al creador y director general de Telegram. Telegram es una plataforma que no está tan censurada como las que hay en las diferentes redes sociales como YouTube, como Facebook, como Instagram. El creador de esta
plataforma es un ruso con nacionalidad francesa. Es Pavel Durov, y ayer lo detuvieron en Francia, creyendo que podía volar y llegar ahí sin ningún problema. Pues lo detienen. Le están inventando una bola de cargos en contra. Cualquier pretexto es bueno, ¿verdad? Sobre todo, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, para controlar y hasta probablemente, si es posible, eliminar dicha plataforma de Telegram. ¿Por qué? Porque ahí no hay mucha censura. Y ahí hay muchos videos y mucha información de lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Qué tiene que ver esto? Pues quieren controlar la información. Y eso nosotros lo sabemos. Hay control de información. No se diga aquí en México, les acabo de mandar unos videos. Ya no los quiero bombardear, hermanos, con videos, pero es la forma de informarnos y de enterarnos de lo que acontece en el mundo. ¿Y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Pero en México, nuestro gobierno, si ya vieron los videos que les mandé, totalmente alineados con la Agenda 2030, pero de una forma impresionante e increíble, a tal grado que en uno de los videos que les mandé ya aparece aquí en México, ya hay un grupo, un comité en el gobierno para establecer las ciudades de 15 minutos. Y por ahí les pido que las investiguen. ¿A qué se refiere eso? Yo sí sé, pero no sé si ustedes sepan. Pero todo esto tiene que ver con el control a nivel mundial que nos quieren imponer. Y mientras estos conflictos se llevan a cabo a nivel mundial, estas guerras, estos ataques, estas situaciones, y nos distraen con todo eso, el próximo mes, ahora en septiembre, a mediados de septiembre, por ahí del 15, 16 de septiembre, en Nueva York se va a llevar a cabo la cumbre y el pacto del futuro 2024. 193 naciones van a firmar la agenda común a nivel mundial, que tiene que ver básicamente con la Agenda 2030. Ahorita comentaban nuestras hermanas la cuestión de la ideología en las escuelas. Hermanos, lo que viene ya no se detiene. Ya no se detiene. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un plan. Estos que están gobernando aparentemente el mundo tienen un plan. Y es agilizar todo esto a la mayor velocidad posible. Quieren establecer ya un control más fuerte a nivel mundial. Y vuelvo a repetir, ¿saben lo que viene para México ahora con nuestro nuevo gobierno? Es tremendo lo que viene. Hermanos, prepárense porque también va a haber persecución contra la iglesia, contra los creyentes, contra nosotros. Nos van a empezar a cerrar ya los medios de comunicación y, hermanos, pues no sabemos cuánto tiempo quede, pero debemos de estar listos también. A mí esto me da paz, pero sobre todo, ¿saben qué? Me hace ver que ya el Señor, en cualquier momento nos vamos. De veras, tenemos que estar despiertos, alertas, discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque esto cada vez está tremendo, más rápido, ¿sí? Y pues bueno, hermanos, yo les pido que sigan también las noticias. Es importante que leamos la Biblia, sí, es importante, es lo más importante, y que veamos esto a nivel de las Escrituras. Bien, pues nada más eso les quería comentar brevemente. Oremos, sigamos orando por Israel, esta nación que es el pueblo de Dios, aunque la gran mayoría aún no se doblega ante su Dios, ante Jehová, porque tienen los ojos cerrados,
Pero Dios ha sido misericordioso con ellos y los ha seguido guardando, a pesar de. Bien, les invito a que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 4 al 6. Pero vamos a leer el contexto, vamos a leer desde el versículo 1, como lo hicimos la semana pasada. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Les invito a que nos pongamos de pie y leamos la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos, mis hermanos. Padre, en esta mañana una vez más estamos delante de tu presencia, dándote las gracias, porque sabemos, Señor, que tú nos has traído para ser edificados a través de tu palabra. Y en esta mañana te rogamos, oh Dios, que abras nuestro entendimiento y que a la luz de tu palabra, en esta mañana, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo y que somos parte del cuerpo de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, aprendamos, mi Señor, a cumplir fielmente con nuestro llamado que tenemos como iglesia delante de ti y también delante de nuestros hermanos, de ese gran cuerpo que es tu iglesia. Permítenos verlo a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Hace 8 días vimos la primera parte del llamado que la iglesia tiene. Tú y yo, como creyentes en Cristo Jesús, como nacidos de nuevo, tenemos un llamado. Y vimos hace 8 días que ese llamado consistía en 3 cosas básicas, de acuerdo a la semana pasada. Fuimos llamados, en primer lugar, a la humildad y mansedumbre. Fuimos llamados a la humildad y a la mansedumbre, según el versículo número 2 en la parte A. En segundo lugar, vimos que fuimos llamados a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 2b. Y en tercer lugar, fuimos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3. La importancia de la unidad, mis hermanos, de la cual habla aquí el apóstol Pablo, está enfatizada por la repetición que él hace a través de la palabra un o una, la cual aparece aquí en este contexto de estos versículos, aparece 7 veces en los versículos del 4 al 6. Cada uso señala la faceta que corresponde a la misma esencia de la Trinidad. El carácter único del Trino Dios da más fuerza a esa unidad espiritual que tiene el cuerpo de Cristo y pone, por otro lado, una responsabilidad grande sobre los creyentes, los nacidos de nuevo, que forman parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Todas las cosas, mis hermanos, que se relacionan con la salvación, la iglesia y el reino de Dios, están basadas en el concepto de la unidad. Por lo que la causa o base de la unidad externa es la unidad interna. Es decir, la unidad práctica está basada en la unidad espiritual.
tiene que haber en primer lugar una unidad espiritual. Es decir, tú tienes que estar en comunión y en unidad con Dios para que puedas tener también una comunión y una unidad con tu prójimo, con tus semejantes, con la iglesia, con ese cuerpo que conforma la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es por ello que el apóstol Pablo, mis hermanos, cita de nuevo las características de la unidad pertinentes a la doctrina en la vida del cristiano. Además, mis hermanos, es obvio que si observamos estos versículos 4, 5 y 6, podemos darnos cuenta que en el versículo 4 se centra en el Espíritu Santo. En el versículo número 5 se centra en nuestro Señor, en el Hijo, en Jesucristo. Y en el versículo 6 se centra en el Padre, como vamos a ver según vayamos avanzando. Es decir, el versículo 4 habla específicamente de el Espíritu, el versículo 5 de Jesucristo y el versículo 6 del Padre. Es por ello que en esta mañana veremos 3 aspectos de nuestro llamado como parte del cuerpo de Cristo. O dicho en otras palabras, vamos a ver otros 3 aspectos que tú como creyente, como nacido de nuevo en Cristo, tienes como responsabilidad delante de Dios. Vimos 3 la semana pasada, hoy vemos otros 3. Llamados, en cuarto lugar, por decirlo así, a la unidad en el Espíritu. La iglesia, el creyente, el Hijo de Dios, tiene un llamado a guardar la unidad en el Espíritu, según el versículo 4. Versículo 5, llamados a la unidad en el Hijo, en Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 5. Y en el versículo número 6, llamados a la unidad en el Padre, en Dios. Analicemos en esta mañana cada uno de estos 3 aspectos rápidamente. En primer lugar, llamados a la unidad en el Espíritu. Versículo 4. Dice ahí un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La expresión que encontramos aquí, un cuerpo o un solo cuerpo, del versículo 4, se refiere básicamente, mis hermanos, a la iglesia en general y no a una congregación en particular. Este concepto de la figura de cuerpo, el apóstol Pablo la introduce desde el capítulo número 1, que hemos venido ya estudiando. Vean ustedes, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, vean los versículos 22 y 23. Dice así, Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, empieza a introducir este tema, que es el tema que recorre toda la carta de Efesios, el cuerpo, la iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 16, vean lo que dice, Efesios 2, 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué? En un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia, los creyentes, los nacidos de nuevo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles, dice, son ¿qué?
herederos y miembros del mismo ¿qué? Del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de ¿qué? Del evangelio. Por medio del evangelio. Ya vimos esto. Nada más es parte de un ¿qué? Breve repaso. Lo cual implica que el cuerpo, mis hermanos, la iglesia, es un organismo vivo. La iglesia no está muerta. Es un organismo vivo. Todos nosotros sabemos que solo existe un cuerpo de creyentes, que es la iglesia, la cual está compuesta por todos y cada uno de los santos, de los creyentes en Cristo Jesús, de los nacidos de nuevo, que han confiado o que confiarán en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor sigue añadiendo a la iglesia, ¿qué? Creyentes, miembros que forman también parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Por dicha razón, mis hermanos, no existe un cuerpo denominacional, geográfico, étnico o racial. Acabamos de leer en la lectura de esta mañana, como complemento a nuestro pasaje y a nuestro texto central, que en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil. ¿Por qué? Porque formamos parte de un solo ¿qué? Cuerpo, que es la iglesia. Las denominaciones fueron creadas por nosotros, los hombres, a través de los años, a través de los siglos, de la historia. Pero todos los que han nacido de nuevo y que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, forman parte del cuerpo de Cristo, de esa iglesia. Y nosotros debemos de tratar de guardar ¿qué? La unidad en el cuerpo de Cristo. Terminaba la semana pasada comentando y mencionándoles que es muy triste, pero también es una de las profecías bíblicas de los últimos tiempos, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, cada vez se divide más, en lugar de estar ¿qué? Unida. Jesucristo no va a venir a ver los pentecostales, pásenle aquí al frente y van a ser los primeritos. O más bien sería, pásenle hasta atrás porque son muy gritones, ¿no? Son muy escandalosos, vamos a echarlos hasta atrás. Y los muertodistas, pásenle aquí al frente. El Señor no viene por denominaciones, el Señor no viene por apellidos, el Señor viene por nacidos de nuevo, por creyentes en Cristo. Entonces formamos todos parte del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Así también es obvio que solo existe un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, quien es poseído por todo creyente y quien por ende es la fuerza unificadora en el cuerpo, en la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo es el que controla, el que guía, el que instruye a la iglesia hoy día. Jesucristo, recuerden que dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Y es necesario que Él venga, ¿para qué? Para que Él tome de lo mío y os lo haga ¿qué? Os lo haga saber. Porque Él os guiará a toda ¿qué? A toda verdad. El Espíritu Santo es el que gobierna, el que controla, el que guía, el que unifica al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vean ustedes 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿qué? En vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La pregunta es, ¿qué tan santa es la iglesia hoy día? Acabo de ver ahorita en la mañana un video, se los mandé a mis nietos, se lo mandé a Abby, a lo mejor no lo ha visto, pero se los acabo de mandar. ¿Y por qué se los mando a mis nietos? Porque mis nietos andan involucrados en la música, en lo secular, pero también en la iglesia. En la iglesia también están, dirigen la alabanza. Y el nuevo, lo último que está entrando a la iglesia ahorita, se llama wokismo o algo así, wokismo. Tremendo, hermanos. ¿Sí? Tristemente, la iglesia no está viviendo en santidad. Le está dando cada vez más, ¿saben qué? Libertad a la carne. Y es terrible lo que está sucediendo. Hoy día estamos contemplando como una señal de los últimos tiempos la destrucción del templo, la destrucción del cuerpo de Cristo, la iglesia, a través de la infiltración de todo este tipo de corrientes, de modas, de mundanalidad que está penetrando y permeando a la iglesia. Como colectividad, como parte del cuerpo, todos juntos, nosotros creemos que somos un cuerpo, un edificio que debe de estar bien coordinado y que va creciendo para ser un templo ¿qué? Santo en el Señor. Juntamente edificado, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu, según Efesios 2, 21 y 22 que ya vimos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, vayamos bien coordinados, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y juntamente bien edificado para que seamos morada de Dios en el Espíritu. Además, todos nosotros sabemos que el Espíritu nos es dado como las arras, mis hermanos, como esa garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, versículo 14, que ya vimos. El Espíritu Santo es como el anillo de compromiso divino, el juramento o las arras, por así decirlo, quien garantiza que todo creyente, el Espíritu Santo nos garantiza, porque veíamos la semana pasada también que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si tú tienes esa convicción que eres hijo de Dios, el Espíritu Santo también nos garantiza que la iglesia, el cuerpo de Cristo, estará en las cenas de las bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, donde dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas ¿de quién? De Dios. Y hermanos, tenemos que estar conscientes y debemos de estar convencidos de que nosotros vamos a estar en esa cena. Mientras aquí en la tierra va a haber caos y destrucción durante la tribulación o el periodo de la tribulación, allá va a haber gozo y alegría, banquete celestial, las bodas del Cordero.
Ahora bien, si todos nosotros como creyentes en Cristo estuviésemos andando en obediencia, mis hermanos, al Espíritu Santo y en su poder, primero nuestra doctrina y luego nuestras relaciones serían puras y unificadoras o unificadas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos visto y veíamos la semana pasada que fuimos llamados a andar, a caminar como es digno de la vocación con que hemos sido ¿qué? Llamados. Entonces, ¿puede haber armonía en el cuerpo de Cristo? Claro que sí, es lo que Dios quiere. Por eso nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, para que haya armonía en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros nos hemos encargado ¿de qué? De destruirla. De dividirnos, de pelearnos, de murmurar el uno con el otro, etcétera, etcétera. En Cristo, mis hermanos, lo vamos a ver más adelantito, pero en Cristo tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes lugares de servicio, pero solo una misma vocación. ¿Cuál es esa vocación? El llamado que Dios le ha hecho a su iglesia. ¿Cuál llamado? A ser santos y sin mancha delante de Él. Dios viene por una iglesia santa y sin mancha. Efesios 1:4. Ya lo vimos. Dios demanda pureza y santidad en la vida de la iglesia, de los creyentes, de sus hijos. Y no solamente eso, sino también, en segundo lugar, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Puedes entender esto? ¿Lo puedes comprender? Dios quiere que hacernos a la imagen de ¿qué? De su Hijo, de Cristo. Es decir, que tú y yo cada vez nos asemejemos o nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo. La pregunta es, ¿qué tanto te pareces a Cristo? ¿Qué tanto te pareces a Cristo? Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tus hermanos en la fe, en la iglesia, si ven un parecido tuyo con Cristo. ¿Qué tanto te pareces a Cristo? Porque a lo mejor puede ser que nos estemos pareciendo ¿a quién? Al mundo, que nos estemos asemejando al mundo, a los de allá afuera. Y vuelvo a repetir, es triste, hermanos, lo que está pasando con la iglesia hoy en día. Vergonzoso. Bueno, creo que les comenté hace por ahí de un mes atrás. ¿Sí? Y ahí está el video en las redes sociales. Un congreso en Estados Unidos de líderes, pastores en Estados Unidos. ¿Saben qué les llevaron? Un stripper. En serio, un stripper. Así es como está siendo penetrada la iglesia. Terrible, hermanos, lo que está sucediendo. En Romanos 8:29, ahí se nos recuerda que Dios quiere que seamos a la imagen de su Hijo. Dios quiere conformar tu vida a la imagen de Jesús. Esto ocurrirá obviamente cuando seamos glorificados. Pero desde aquí Dios ya nos quiere y nos está conformando a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Sí, vamos a ser semejantes a Él cuando le veamos cara a cara. Cuando tengamos un cuerpo que glorificado, libre totalmente de ¿qué? De pecado. Pero desde aquí Él ya nos está preparando. Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Vean Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia, del creyente, del nacido de nuevo? Estarse limpiando, purificando. Si tiene esa esperanza de verlo a Él cara a cara. ¿Con qué nos purificamos? ¿Con qué nos lavamos? Con la palabra. Con la palabra. Es la que nos limpia, la que nos purifica. Entonces vean ustedes, hermanos, debemos de guardar ¿qué? La unidad, porque hemos sido llamados como iglesia a la unidad ¿en qué? En el Espíritu. Segundo punto, llamados a la unidad en su Hijo, en Jesucristo. Versículo número 5. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y vean cómo se repite constantemente esa palabra que utiliza el apóstol Pablo en estos versículos 7 veces. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahora el apóstol Pablo habla del único Señor. Hay un solo Señor. Y la única manera de pertenecer a Él es mediante una sola fe. Y la forma en que uno se identifica con Él es mediante un solo bautismo. Véanlo ustedes aquí. Vuelvo a repetir. ¿Sí? La única manera de pertenecer al Señor, a Jesucristo, es mediante una sola fe. Y la forma en que uno se identifica con Él es mediante un solo bautismo. El único Señor de la iglesia, el único, es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Y esto también lo venimos viendo a través de la carta a los Efesios. Vean Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pregunto, ¿a quién? ¿Sí? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, la cual dice es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos señores hay? Uno. ¿Sí? Uno solamente. Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Es ahí donde tu fe y mi fe debe de estar puesta. En Él, en el Señor. No es la religión, no son los dogmas de fe, no es la liturgia, no son los santos de la Iglesia Católica, y mucho menos lo son los tantos señores que pueda tener la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tiene el señor del cobre, el señor del negro, el señor del güero, el señor, no sé, tiene tantos señores. Cuando la Biblia dice un solo Señor. Un solo Señor. Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia, el mundo, podrá tener muchos señores con minúscula. Señores con minúscula. Pero nada más hay un solo Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Vean, por ejemplo, Hechos capítulo 4. Versículo 12, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Solamente en Jesucristo. Si tú quieres llegar al Padre o a la vida eterna, ¿sí? Por cualquier otro camino
que no sea Jesucristo, estás perdido. No vas a llegar. Estás errado. El único camino es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Romanos capítulo 10 versículo 12, vean ustedes, Romanos 10, 12. Pues el mismo que es Señor de todos, vean lo que dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿A quién invocas tú? ¿A quién clamas tú? ¿Al Cristo negro? ¿Al del cobre? ¿Al de la Macarena? ¿Sí? Porque nada más hay uno. Es el Señor. ¿El que es Señor de qué? De todo. De todo. Aunque no todos son de Él. En consecuencia, solo puede haber una sola fe. Y Pablo no se refiere aquí al acto de fe por la cual una persona se salva, o la fe continua que produce una vida cristiana productiva, sino el apóstol Pablo está hablando aquí más bien de esa fe que es el cuerpo de doctrina, la enseñanza que se nos revela en las Sagradas Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento. Es la fe que tú y yo tenemos que tener en la palabra de Dios, en la doctrina que nos ha sido ¿qué? Enseñada o dada. ¿A través de qué? De los fundamentos de la palabra de Dios. Es a esa fe a la que se refiere el apóstol Pablo aquí, no a la fe salvífica, ¿sí? Porque les está hablando a los creyentes, a los que ya nacieron de nuevo y que tienen que tener una doctrina en base a la palabra de Dios, la cual es su fundamento, la cual deben de atesorar y de creer. Así como dice en Judas capítulo 1 versículo 3, que debemos de contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Debemos de saber presentar defensa con mansedumbre de nuestra fe. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? A los santos. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de la fe en cuanto a la doctrina, a la enseñanza. Nuestra fe única es el contenido de la palabra revelada de Dios. No necesitamos, como los católicos. Miren, los católicos dicen que creen en la Biblia, pero por encima de la Biblia, ¿saben qué tienen? Sus dogmas de fe, su liturgia, ¿sí? Los testigos de Jehová dicen que traen la Biblia, pero no es cierto, no es Biblia. En primer lugar, la de ellos no es Biblia, pero ellos dicen que traen la Biblia. Pero por encima de la Biblia traen ¿qué? Los escritos de su fundador, de T. Russell. Los mormones dicen que también creen en la Biblia y traen la Biblia, pero por encima de la Biblia ponen el libro del Mormón, de su fundador, el Ángel Moroni. Y así, cualquiera. Nosotros, hermanos, la Biblia. ¿Y solamente qué? La Biblia. El que no diga como está escrito es porque no le ha amanecido. ¿Así? ¿Ya? Así de sencillo. El que no diga como está escrito es porque no le ha amanecido. Por eso la gente nos odia a veces tanto. Es que tú para todo la Biblia. ¿Qué no puedes hablar sin la Biblia? No. Es el fundamento de mi fe. Es mi enseñanza, mi doctrina. ¿Sí?
También solo existe un bautismo entre los creyentes, el bautismo espiritual, por el cual todos los creyentes son colocados, ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, el cual está implícito en el versículo número 4, que habla del Espíritu. Mientras que un bautismo del versículo 5 se refiere aquí, el bautismo del versículo 5 no se refiere al bautismo espiritual de todos los creyentes cuando son colocados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Aquí el bautismo del versículo 5 se refiere al bautismo en agua, el medio común usado en el Nuevo Testamento para que un creyente haga confesión pública de Jesús como su Señor y su Salvador. El bautismo en agua tenía una gran importancia, mis hermanos, en la iglesia primitiva, no como un medio de salvación o de bendición especial, sino de testimonio de identidad y de unidad con Jesucristo. Los creyentes no eran bautizados en el nombre de una iglesia local, de un evangelista destacado o de algún apóstol, sino única y exclusivamente eran bautizados los creyentes en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Primera de Corintios. Vean ustedes Primera de Corintios, capítulo número 1, versículos del 13 al 17. Primera de Corintios 1, del 13 al 17. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? El primer problema que ataca el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿saben cuál era? Divisiones, conflictos, pleito entre los hermanos. Es que yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Y el Señor, Pablo les escribe, ¿verdad? Pablo les escribe y les dice, ¿qué? ¿Está dividido el Señor? ¿Está dividido Cristo? Entonces dice, vean ustedes aquí, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no. La respuesta a todas estas preguntas es no. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé, dice, a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de ¿quién? De Cristo. El apóstol Pablo tenía bien claro cuál había sido su llamado en el ministerio. Él tenía bien claro su llamado. El Señor no me llamó, dice Pablo, a andar bautizando. Sí lo hice, uno que otro, pero son contaditos, vean, aquí los dice, contaditos con la mano a los que bauticé. Y no más, porque mi llamado, dice Pablo, ¿era qué? Predicar la palabra de Dios, proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A los gentiles primeramente, pero también a los judíos. Por lo tanto, todos aquellos que gracias a un Señor están unidos en una fe, testifican de esa unidad en un bautismo. Vuelvo a repetir, todos aquellos que gracias a un Señor, ¿cuál? Jesucristo, están unidos en una fe, en una doctrina, en una enseñanza, testifican de esa unidad en un bautismo. ¿Habrá alguno que esté aquí en esta mañana que no ha sido bautizado todavía en aguas? ¿Todos han sido bautizados? Gracias a Dios. Entonces no vamos a tener bautizos por el momento. Ya todos han sido bautizados. Bueno, muy bien. Tercer y último punto, llamados a la unidad en el Padre. Llamados a la unidad en el Padre. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos. Pregunto, ¿es tu Dios? ¿Es tu Padre? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Con la expresión un solo Dios y Padre de todos del versículo 6, Pablo llega aquí al clímax de esta lista de unidades espirituales que el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe de guardar. Dios es único y dicha verdad era repetida muchísimas veces por los judíos devotos. Los judíos tenían esta convicción bien clara en su mente. Vean ustedes parte de esto. Vean Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este es el texto sagrado, por decirlo así, para los judíos. ¿Sabías? Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué? Uno es. No 2, no 3, no 5, no 10. Uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y luego menciona, y estas palabras y todo esto se las repetirás a tus hijos, etcétera, etcétera. Ese es el texto sagrado para los judíos. Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. ¿Y qué? Y no hay otro fuera de él. No hay otro. Aunque digan los mormones, aunque digan los testigos de Jehová, aunque diga la religión X, que hay muchos dioses, no es cierto. Solamente hay uno. El Dios único y verdadero. El que está por encima de todos. Deuteronomio 32:29. Deuteronomio 32:29. Ved ahora que yo soy. Ved ahora que yo soy. Y no hay dioses. Y nota la palabra cómo aparece dioses. Con minúscula. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar ¿de quién? De mi mano. Pregunto, ¿dónde está tu vida? En las manos de Dios. ¿Y quién te puede librar de la mano de Dios? Nadie. Nadie. Si tú estás en la mano de Dios, nada ni nadie te puede librar de su mano. Yo le enseñé a mis hijas cuando estaban chiquitas y salíamos sobre todo a los centros comerciales. Tuvimos la experiencia de que se nos perdieron en Plaza Satélite. Y qué susto para mi esposa y para mí. Pero yo enseñé a mis hijas que ellas se tenían que tomar de mi mano. Ellas, no yo. Ellas se tenían que tomar de mi mano y agarrarme fuerte. Y si se soltaban, yo les iba a pegar. Yo les iba a dar un manazo para que entendieran. ¿Sí? Pero ellas se tenían que tomar de mi mano. ¿Sí? ¿Saben? Así Dios quiere que nosotros nos tomemos de su mano. Él nos dice, aquí está mi mano. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Somos necios. ¿Nos soltamos? Él no nos suelta. Dice que Él nos tiene en su mano. Él no nos suelta, pero nosotros sí. Nos descarriamos y andamos por acá y por allá y de repente, pum, por eso nos caemos, por eso nos tropezamos, por eso un accidente, por eso esto, por eso aquello. Esta es la doctrina básica, mis hermanos, para los judíos, para nosotros también. Vean Isaías capítulo 45, Isaías 45 versículo 14, B, el inciso B del versículo 14. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de ¿qué? De Dios. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Isaías 46:9. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas,
desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante, bueno, ni siquiera semejante a Él. Ni siquiera el Dios Tlaloc que tienen ahí en, ¿dónde? En la entrada del museo, ¿no? De antropología ahí en Chapultepec. Ni siquiera ese le llega ni a los talones a nuestro Dios. Hay una historia, se cuenta una historia, que cuando trasladaron ese ídolo, ese Dios, ¿verdad? Que es el Dios de la lluvia, lo trasladaron y lo pusieron en ese lugar, cayó un tormentón, pero un tormentón, es lo que dice, ¿verdad? Como si tuviera el poder sobre la lluvia, ¿verdad? El que manda la lluvia es el Señor. El que la disipa es el Señor. El cambio climático, y nos quieren envolver con con tantas fantasías. Esta era la doctrina básica, mis hermanos, del judaísmo siempre. Y la unidad de Dios es asimismo fundamental para el cristiano, para nosotros. Dios quiere que estemos conscientes de que solamente hay un Dios, un Señor y un Espíritu. Nada más. ¿Sí? Primera de Corintios, ya para concluir. Primera de Corintios capítulo 8. Vean ustedes. Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 6. Dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican, ¿a dónde? ¿O a quiénes? A los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que ¿qué? Un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen ¿qué? Dioses, con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cuántos señores hay? Uno. ¿Cuántos espíritus hay? Uno. Aunque el mundo diga que hay muchos. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Sí? Santiago 2:19. Vean. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? A ver, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es uno? ¿Sí? No todos, como que no están muy convencidos. Amén. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios. Mejor los demonios creen y tiemblan. Los demonios también saben que solamente hay un Dios, el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. ¿Sí? Así es de que, hermanos, Dios quiere que el cuerpo de Cristo, la iglesia, de la cual formamos tú y yo, guardemos esa unidad. Esa unidad. En un espíritu, en un Señor y en un Dios. ¿Tarea fácil que tenemos como cuerpo de Cristo? ¿Tarea fácil? Qué difícil es, ¿verdad? Sobre todo cuando dejamos que ideologías, religiones, filosofías empiecen a penetrar en nuestra mente, ¿sí? Y nos empiecen a confundir. Pero si tú estás arraigado y cimentado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, nada de estas cosas te podrán distraer, ni engañar, ni seducir, porque tienes la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tú quieres que tu iglesia guarde esa unidad. Guarde esa unidad a través del fundamento que nos has dado, que es tu palabra. Que guardemos la unidad en el espíritu, la unidad
en nuestro Señor Jesucristo, un solo Señor, y la unidad en un solo Dios. El mundo podrá decir muchas cosas, podrá enseñar muchas cosas, podrá tener muchos ídolos o dioses, pero nosotros sabemos que solamente hay uno, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Señor, que nuestra fe esté siempre fundamentada y cimentada en tu palabra, en esta doctrina, en esta enseñanza, y que como iglesia, como parte de ese cuerpo, cada uno de nosotros aprendamos a guardar la unidad, que nos amemos, porque así dice tu palabra: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros. Señor, queda muy poco tiempo ya. Tu reloj sigue caminando. Nosotros no sabemos en qué momento hemos de partir a tu presencia. No lo sabemos, pero ahí están las señales. Y las señales son cada vez más claras, más intensas, más fuertes. Y es triste que tu iglesia esté perdiendo el tiempo en pleitos y en divisiones, y que no traten de guardar la unidad. No permitas que perdamos el tiempo en cosas superfluas, en cosas efímeras. Que pongamos atención a lo que tu palabra dice. Y tu palabra nos ha dicho que debemos de guardar la unidad. Ayúdanos, Señor, para que sea una realidad en nuestras vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.